Vamos a empezar, si están todos de acuerdo, si no hay inconvenientes. El práctico de hoy es el capa límite. Pero antes de empezar con el de capa límite, quería fijar algunas ideas con respecto a los túneles de viento, cómo son las distribuciones de presiones dentro de los mismos. Para lo cual, acá preparo unos grafiquitos de los diversos túneles de viento que tenemos. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos en forma esquemática lo que es el túnel número 1, que es el que deberíamos haber usado por el práctico anterior. El que se ve así en forma muy sencilla los elementos principales. Labio de entrada, este sector la cámara de tranquilización, convergente, la hélice que representa el grupo propulsor y el sentido del viento, la velocidad que se genera. Acá en este túnel es de cámara abierta, por lo tanto cámara de ensayo en sí no está físicamente limitada, pero se forma por un cono aproximadamente de 1,20 m de largo, ya lo vamos a determinar en otro trabajo, dentro del cual se mantiene la velocidad constante. La misma que tenemos acá en la salida del convergente, esa velocidad se mantiene constante dentro de todo este espacio. Y acá hay otra línea que se abre, en donde acá afuera la velocidad es nula, en este sector es velocidad cero, o sea, velocidad igual a cero, acá la velocidad es mayor que cero, pero menor que la velocidad en la cámara de ensayo. Y acá tendríamos la velocidad en la cámara de ensayo. Esto, tengan en cuenta que es de revolución, así que este sector acá interior es un cono, y este es un espacio, es un volumen de revolución. Esta sección, este triángulo, es un cuerpo de revolución, y a partir de donde se cierra acá la cámara de ensayo, para allá, la velocidad va disminuyendo cada vez más hasta que si nos alejamos lo suficiente, la velocidad se hace totalmente cero. Esta abertura se va haciendo cada vez más grande y la velocidad cada vez más chica. Lo que interesaba que mostrarles ahora es cómo marcha la presión dentro del túnel de viento. En modo simplificado, podemos decir que en el túnel de viento se cumplen dos ecuaciones. Una, la de continuidad, que dice que el caudal en masa es constante. Como acá estamos hablando de bajas velocidades, lo podemos plantear en vez del caudal en masa, el caudal en volumen, y nos queda que el área por el volumen es igual a una constante. Entonces, donde tengamos una disminución de área o de sección transversal, vamos a tener un aumento de velocidad. Y a la inversa, si el área aumenta, la velocidad disminuye. Y por otro lado, estamos suponiendo que se cumple la ecuación de Bernoulli. Quiere decir que no tenemos pérdida y la densidad del aire es constante, lo mismo que se supone para poder trabajar con el caudal en volumen en vez de en masa. Y en este caso también se cumple que la presión total es igual a una constante a lo largo de toda una línea de corriente. Esta ecuación de Bernoulli
nosotros lo podemos plantear idealmente una vez que hemos pasado la hélice. ¿Por qué? Porque acá una línea de corriente que venga en ese sentido, al pasar de la hélice, por la hélice recibe un aporte de energía que hace que esta presión total cambie al pasar por la hélice y después se mantiene constante hasta que salgamos de la cámara de ensayo. Entonces acá vemos que si aumenta la velocidad, la presión estática tiene que disminuir. Y acá he representado unos manómetros. Esto sería una sonda que mide presión estática y presión total en 3 puntos distintos. Y para el manómetro acá hay una línea que me representa la presión atmosférica, o la presión de referencia del multimanómetro en este caso, y una línea que me está representando presión total constante. Si yo estoy en la cámara de ensayo, que es una cámara de ensayo abierta, no tengo ningún límite físico acá que la contenga, la presión estática es igual a la atmosférica. Por lo tanto, acá la presión que voy a medir con un manómetro es 0. Y la presión total va a tener su valor que corresponda, y esta altura, esta diferencia de altura entre la presión total y la presión estática, el dibujo nos ayuda mucho, me estaría representando en cierta medida la velocidad. O sea, esta es la presión dinámica, esta diferencia sería un medio ρ por v al cuadrado. Mientras mayor presión dinámica, mayor velocidad voy a tener. Si yo con la sonda me voy introduciendo dentro del túnel, en este sector, que es el convergente, tengo una pared sólida que me limita el flujo de aire. Por lo tanto, la presión estática no es la atmosférica, va a ser algo distinto. ¿Cuán distinto va a ser? Va a depender del área. Si yo midiera el área que tengo acá en la sección de salida, o sea, el diámetro que tengo acá, con la velocidad que tengo, puedo plantear la ecuación de continuidad yéndome hacia la izquierda, plantearla para este otro punto, y vemos que el área acá es más grande, entonces la velocidad acá que voy a tener es menor. Por lo tanto, esta diferencia de altura, que es la presión dinámica, va a ser menor que la que tenía acá. Y va a ser también que la presión estática sea mayor que la atmosférica. La presión total se me va a mantener siempre constante porque es una de las premisas de las que partimos, que es que esta presión total es una constante. Si yo voy a esta zona, que es la cámara de tranquilización, la sección es aún más grande, entonces la velocidad es más chica, la diferencia de presiones que tengo acá es menor incluso que la que tenía en una sección intermedia. Por lo tanto, la velocidad va a ser la más baja y la presión estática va a ser bastante parecida a la presión total. En este sector, en el caso de este túnel en particular, acá en este espacio es donde tiene colocada la estructura tipo panal de abeja, y lo que hace, bueno, en realidad son los conductos estos serían paralelos si estos serían los límites del panal de abeja. Los conductos son paralelos al eje. Y cuando la velocidad del aire que sale de la hélice, que sale muy perturbado, la velocidad que pueda incidir en esta dirección choca contra esta pared, rebota, y si el largo este es adecuado, en definitiva lo que voy a tener acá es un vector
alineado con el eje del túnel. Acá voy a tener un vector de velocidad distinto. O sea, la estructura de esta panal de abeja me da una uniformidad en la dirección del vector velocidad, no así en el módulo. Y después tiene, en esta otra sección, justo donde empieza el convergente, una malla de acero. Una tela tipo mosquitero. Lo que hace esta tela mosquitero es producir una pérdida de carga en cada una de las líneas de corriente que llegan hasta acá. Entonces, como las pérdidas de carga son proporcionales al cuadrado de la velocidad, también, si uno quisiera tener la ecuación de Bernoulli más completa, acá haría falta incluirle más un coeficiente por velocidad al cuadrado, o sea, por la presión dinámica en definitiva. Este coeficiente depende de la geometría de un cambio de sección, la rugosidad, el tamaño de la malla, el espacio entre alambres, el tamaño de alambres, etc. Esta pérdida de carga se traduce en definitiva en una pérdida de velocidad final del aire. Entonces, cuando pasa por acá, este vector velocidad, que es muy grande, sufre una pérdida de carga más grande que este de acá. Y lo que se consigue en definitiva es que el vector velocidad acá, todos estos, sean bastante parecidos. Y después el convergente, por el solo hecho de cambiar la sección, lo que hace es acelerar el flujo. El diseño de este convergente tiene que ser muy cuidadoso, porque si tiene cambios bruscos de sección, no de sección, tiene ángulos vivos, digámoslo así, en alguna de sus partes, va a producir que el aire se desprende, forme torbellino, y lo que tengo acá, en definitiva, no me sirva, o sea, poco útil. Entonces, el convergente este ayuda también a enderezar un poco el vector velocidad. O sea, a la salida, acá se tiene un vector velocidad uniforme, en módulo y en dirección. Y la zona donde yo puedo poner los modelos, o el cuerpo ensayar, es esta de acá, dentro de este cono. También hay que tener cuidado porque el modelo que yo ponga ensayar acá no me puede ocupar más de un 10% de la sección transversal de la salida del túnel. Es decir, si yo voy a poner un modelo de perfil, por ejemplo, disculpen el dibujo, la altura máxima, el espesor máximo de este perfil, suponiendo que ocupa todo el ancho, no debería ocupar más del 10% de esta sección. Y cuando yo le doy, aunque sea un pequeño ángulo de ataque, el perfil este pasaría a ocupar más o menos esa posición. Esta sección, de acá hasta acá, ven que supera bastante más del 10% de la sección útil. Entonces eso me está limitando el campo de aplicación de la cámara de ensayo y el tamaño del modelo. Si fuese de cámara cerrada, este bloqueo no debe superar el 5%. Bueno, lo que me interesaba de acá era que vean cómo cambian las presiones a medida que recorremos el túnel de viento. Ahora vamos a ver para el túnel 4, que es el que deberíamos usar para este trabajo, en el cual acá yo no representé, si se acuerdan de las fotos, acá hay un adaptador blanco de fibra de vidrio y después sigue un cilindro azul y en este extremo está, a ver si
En algunas de estas imágenes se ve un poco. Acá tenemos la estructura en madera cuadrada, que hasta donde yo dibujé. Acá tenemos un adaptador, un cilindro y en el otro extremo del cilindro tenemos un cono y el grupo propulsor. En este caso un ventilador centrífugo. Bueno, todo eso acá en este dibujo no me interesa. A mí lo que me interesa es que acá llega a una velocidad del aire que esperemos que sea más o menos ordenada. De vuelta, acá he supuesto unas cuantas ondas que miden presión total y estática. Es válido la aplicación del teorema de Bernoulli y continuidad. Y acá tenemos la presión atmosférica. Esta línea me representa la presión de referencia, presión atmosférica del multimanómetro. Y esta línea, que sería la presión total, que se mantiene constante a lo largo del todo el túnel. Como la cámara de ensayo de este túnel está ubicado en este sector y es una cámara de ensayo cerrada, la presión estática dentro de la cámara de ensayo es mayor que la atmosférica. Y entre estas ondas y esta, la sección transversal se mantiene constante y como estamos suponiendo que no hay pérdidas para un análisis preliminar, la presión estática en ambos casos es la misma. La presión estática, esta y esta, son iguales, la presión total es la misma en todo el sector. Acá tendríamos la cámara de tranquilización, por lo tanto la velocidad es mínima, la presión estática se aproxima bastante a la total. En este sector tenemos el cambio de sección en el convergente, entonces la presión estática comienza a disminuir para que aumente la velocidad, o sea, esta diferencia comienza a aumentar. Cuando llego al sector este de sección constante, que sería la cámara de ensayo, es donde tengo la velocidad máxima, por lo tanto esta diferencia es máxima, la presión estática es la menor que se puede tener dentro del túnel, pero no alcanza la presión estática, atmosférica, perdón. Y acá en el final del túnel tiene la descarga un pequeño cono de salida, un difusor, mejor dicho, con ángulo variable para ver distintos fenómenos de desprendimiento y ver cómo afectan en la marcha del túnel. Y acá vamos a tener una sección intermedia entre la de la cámara de ensayo y la de la cámara de tranquilización. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad intermedia. El valor de esta velocidad va a depender en qué punto esté midiendo y qué relación hay entre este tamaño y el del convergente para comparar las presiones estáticas. Lo que sí acá va a ser una velocidad menor que la que tengo en la cámara de ensayo. Esta velocidad es mayor que la que me representa ese delta P. Y la presión estática es mayor que la que tengo en la cámara de ensayo. Cuando vayamos a ver el túnel, vamos a ver que si le cambio este ángulo, si yo lo hago recto, por ejemplo, o le doy una abertura muy grande, si es recto, el aire acá sale con la misma velocidad que tiene en la cámara de ensayo y mucha energía cinética se me está perdiendo la corriente de aire. Entonces, en la cámara de ensayo voy a lograr una velocidad un poco menor que la que tengo con este divergente intermedio. Si el ángulo es muy grande, acá se producen desprendimientos, también se pierde mucha energía y la velocidad en la cámara de ensayo vuelve a caer. Es decir, hay un ángulo óptimo de este difusor en el cual voy a lograr una mayor o la mayor velocidad. Otra forma de incrementar la velocidad sería aumentar la potencia del grupo propulsor.
pero implica mayor consumo de energía. En este túnel, ya lo vamos a ver un poco después cuando avancemos con el práctico, acá tiene 3 o 4 mallas de alambre para uniformizar la velocidad, y cuando se mide realmente la presión total acá y acá, hay una diferencia. Acá tenemos la presión total máxima. Cuando pasa a través de esta malla hay una pérdida de energía, se disipa en forma de calor y hace que la presión total que yo tenga acá en esta sección sea un poco menor que la que tenía antes. Vamos a tener una presión total más o menos por ahí. Y acá un poquito menor, o sea, en definitiva, la presión total, si vamos a hilar fino, no se mantiene constante. Pero para entender cómo son las marchas de las velocidades y presiones en el túnel, yo puedo suponer que se cumplen esas dos ecuaciones. En esta otra imagen es... perdón. No lo dije, pero la clasificación de este túnel de viento sería de impulsión, porque tengo el grupo propulsor aguas arriba, la cámara de ensayo, y cámara de ensayos abierta. Después está toda la otra clasificación, si es de marcha continua, etcétera. Pero esto es importante para entender esta marcha de las presiones. Este túnel también es de impulsión, porque el aire llega a la cámara de ensayo después de pasar por el ventilador, es de cámara de ensayo cerrada y también es de circuito abierto. Este túnel que tenemos acá es de aspiración, porque el grupo propulsor está aguas abajo de la cámara de ensayo. En este sector acá, si se alcanza a apreciar, tenemos un diámetro prácticamente constante. Acá estaría el eje de simetría. De este túnel tenemos diámetro prácticamente constante, un difusor y acá el ventilador o grupo propulsor. Convergente, cámara de tranquilización y el labio de entrada. En este caso en particular, acá no tiene ningún elemento para enderezar el flujo. Al ser de aspiración, eso ayuda mucho a que no sea turbulento el flujo de la entrada, por lo cual no puede ser que no sea necesario poner esos elementos. Aparte hay una dificultad constructiva para hacerlo, porque todo este cuerpo es de aluminio y es de pequeñas dimensiones. Y cuando lo utilicemos más adelante el túnel, van a ver que acá, si lo han visto en las fotos, acá tiene una serie de cañitos de cobre pegados. Cada uno de estos es una toma de presión estática. Ya más o menos está por ahí. La mitad del difusor, más o menos. En este caso, acá tenemos la línea que representa la presión atmosférica, y en este caso es igual a la presión total. ¿Por qué? Porque si yo sigo el andar de una línea de corriente desde este punto hasta acá, hasta antes del grupo propulsor, la presión total se mantiene constante, pero si yo estoy acá fuera del túnel, el aire está quieto. Quiere decir que la velocidad en este punto es igual a cero, y por lo tanto, si acá la velocidad es igual a cero, presión total es igual a presión estática. Cuando yo entro en la cámara de tranquilización, acá la velocidad es muy bajita, por lo tanto la presión es estática, pero, mejor dicho, muy bajita, pero distinto de cero. Como este término es siempre positivo, la presión estática se hace negativa, pero muy poco. Cuando ya estoy decididamente en el convergente, la velocidad comienza a aumentar.
este término se hace más grande, entonces la presión estática se hace más negativa. ¿No? La presión estática se hace más negativa y esta diferencia de presiones es, en definitiva, o mejor dicho, me está representando la velocidad que yo tengo en esta sección. La cámara de ensayo, como es la de menor sección, la diferencia de presiones es la más grande, la velocidad es máxima, y la presión estática es la más negativa de todas. Cuando estoy en el difusor, la sección comienza a aumentar, la velocidad disminuye y la presión estática comienza a aumentar. O sea, se hace menos negativa. ¿Qué tan chica es la velocidad acá? Va a depender del diámetro que se alcance en el difusor. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Vamos a seguir. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que sería el práctico de hoy. Yo acá había escrito una pequeña introducción teórica, pero básicamente lo mismo que tenemos en el apunte, así que no voy a insistir demasiado en ello. ¿Cuál es el objetivo del práctico? Determinar el espesor y tipo de capa límite. A modo rápido, la capa límite es donde se ponen de manifiesto los fenómenos viscosos o donde se pone en manifiesto la viscosidad del fluido. Es necesario que haya un flujo de algún medio fluido, en nuestro caso aire, y un cuerpo sólido sobre el cual interacciona. En este caso, se debe cumplir la condición de no deslizamiento, que sobre la pared del flujo la velocidad es cero. Y a cierta distancia, la velocidad, mejor dicho, a medida que nos vamos separando de la superficie sólida, la velocidad comienza a aumentar hasta que a cierta distancia la velocidad se comienza a mantener constante. Acá la velocidad se mantiene constante y podemos decir que el espesor de la capa límite es hasta dónde va, se incrementa la velocidad. Una vez que se mantiene constante, ya hemos salido de la capa límite y estamos en lo que sería el flujo principal, que lo podemos considerar un flujo potencial, o sea, sin viscosidad. En la práctica se suele tomar que el espesor de la capa límite es cuando se alcanza el 99% de esta velocidad. Y esta distancia de acá, en este caso esta, es lo que nosotros podemos tomar como espesor de la capa límite. Y lo vamos a simbolizar con la letra griega delta minúscula. Si uno puede definir bien este punto de acá, podemos tomar como espesor de la capa límite este otro. De todas formas, no es una diferencia de espesor muy significativa. Bueno, acá tenemos un poquito más cómo evoluciona la capa límite a lo largo de una placa plana. Antes de que se produzca el choque del aire con la placa plana, o sea, al comienzo de la placa plana, en este punto, no hay capa límite, y en este punto el espesor es cero.
Y a medida que nos vamos alejando de este borde, llamémosle de ataque, o comienzo de la placa plana, el espesor de la capa límite comienza a aumentar. Al principio es laminar, es ordenado el flujo, hasta que se alcanza una distancia crítica, en el cual, basándose en esta longitud, el Reynolds toma un valor crítico, en el cual podemos decir que se produce una transición a capa límite turbulenta. En realidad no es un punto bien definido, sino que es una zona, pero se la puede ubicar a través del Reynolds crítico, se obtiene en forma experimental para distintas situaciones, y a partir de ahí el flujo es turbulento. La capa límite en el flujo turbulento crece más rápido, ofrece más resistencia por fricción al desplazamiento del cuerpo en el medio fluido o al revés, lo que nos interesa es el movimiento relativo, y siempre debajo de la capa límite turbulenta queda una pequeña capa límite laminar. Nosotros no vamos a hacer un relevamiento de todo esto, sino que nos vamos a plantar en un punto en la cámara de ensayo y vamos a obtener este perfil de velocidades en un solo lugar. Y vamos a decir que en este punto, donde está la sonda con la que vamos a medir, la capa límite es laminar o es turbulenta, y vamos a determinar la altura de esta capa límite. El tipo de capa límite, van a ver que hay varias expresiones teóricas que nos dan cuál sería el perfil de la capa límite, el perfil de velocidades, o la distribución de velocidades en función de la altura, o al revés, sobre el eje de abscisa la velocidad y sobre el eje ordenada el espesor, para distintos modelos de capas límites laminar y turbulenta. Acá tenemos una que responde a esta expresión, la laminar, la turbulenta responde a esta otra. En el apunte tienen esta otra, que ven que el perfil turbulento es el mismo que yo había planteado acá, y el perfil laminar hay una pequeña diferencia en la expresión matemática con respecto a esta otra. En la guía de trabajos prácticos tienen esta expresión, y en el apunte teórico tienen esta otra para un perfil laminar. Si grafican las dos, van a ver que son muy parecidos el andar de las dos curvas, o sea, no hay mucha diferencia. Para realizar el práctico, tomen cualquiera de las dos, no hay problema. Es indistinto sobre cuál vamos a utilizar. Bueno, ¿cómo vamos a operar nosotros en el práctico? Acá hay una serie de valores, son puntos tomados de prácticos anteriores, están un poquito manejados para arreglarlo y que se vea mejor, más lindo en el gráfico, en el que acá tenemos sobre el eje de ordenadas el I efectivo, o sea, la altura a la cual nosotros estamos midiendo, y en el eje de abscisas la velocidad que nosotros también vamos a medir dentro de la capa límite. El origen, aunque no lo midamos porque la sonda no nos permite medir a altura cero, es un punto conocido por la condición de no desplazamiento. Y después acá tenemos recién el primer punto de medición, y vamos a tener varios y bastante más de los que están acá representados para obtener el perfil de velocidades. Entonces, de acá, de un gráfico similar a este, lo que vamos a obtener es la velocidad de la corriente libre y el espesor de la capa límite. Vamos a suponer que ya tenemos este gráfico, sabemos cómo hacerlo, después les voy a explicar cómo obtener cada uno de estos puntos, pero para darle un poco más de coherencia
a la explicación me pareció conveniente incluirlo ahora. En el túnel de viento, a ver si en esta imagen se aprecia, ven acá, sobresale un pequeño cañito. Eso es porque ahí hay una toma de presión total que está antes de todas las telas metálicas. Y eso juega un papel importante lo que vamos a hacer ahora. Mejor dicho, no esa. Lo que juega un papel... Sí. Sí, profe, ¿puede mostrar de vuelta dónde estaba el cañito? No lo pude ver. Bueno, a ver si hay otra imagen. En esta no se alcanza a ver. A ver si lo ves. Ahí donde estoy señalando. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, sí. Ahí. Bueno, Sí. está ahí un poquitito más atrás, pero está en esa zona. Perfecto, profe, muchas gracias. A ver si en esta otra. Vamos a hacer. Si quiere responderlo, vamos. ¿Ahí lo ven? Claro, claro. Ahora lo veo. Bueno, ahí hay una toma de presión total. Después, en los dibujos que sigue está esquematizada, lo vamos a ver por qué está ahí y por qué no. La medimos, pero no lo usamos en realidad. Acá tenemos la cámara de ensayo. Acá ven la sonda de presión total. Tenemos ubicada, ya vamos a ver por qué tiene esa forma, con un poco más de detalle. Acá arriba tiene varias tomas de presión estática. Y estas dos están unidas entre sí y medimos con una sola columna, el manómetro, el promedio entre ambas. ¿Por qué? Porque la toma de presión estática, si acá está, en esta línea está el extremo de la sonda de presión total, la toma de presión estática debería estar acá, sobre esta línea. Pero bueno, tenemos una toma delante y otra toma posterior. El túnel este fue hecho con otro motivo, entonces no se podía modificar ya la posición de las tomas de presión estática y se ve que cuando hicieron la toma de presión total no le alcanzó el cañito y quedó ahí. Pero bueno, tomamos un promedio de estas dos y voy a tener la presión estática que tengo en la zona, en el extremo de la nariz de la toma de presión total. Y para conocer la velocidad de la corriente libre, yo debería tener una toma de presión total en el centro. En el centro de la cámara de ensayo, pero ¿qué ocurre? Esta distancia es muy pequeña. O sea, es pequeña comparado o es del mismo orden de magnitud, si se quiere, que la cámara de ensayo. Entonces, las perturbaciones que van a producirse entre ellas va a hacer que en la medición haya bastantes errores. Entonces, no disponemos de esta toma de presión total y la velocidad de la corriente libre la vamos a deducir en una forma indirecta. Esta sonda, si se fijan, acá tiene un micrómetro, acá abajo, que me permite desplazarla hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yendo al gráfico, vamos a borrar esto. Yo acá tengo, para distintas alturas que estoy midiendo, las velocidades que medí o que calculé en cada uno de esos puntos. Como yo no tengo la velocidad de la corriente libre, porque yo debería tener una sonda ubicada, la cámara tiene 5 centímetros de alto, a 25 milímetros, o sea,
por acá arriba, por donde está la línea del borde de la pantalla, por ahí debería tener una toma de presión total y me debería dar una velocidad siempre constante. Como no puedo eso, ustedes ven que de acá, de 14 a 25, estamos hablando 10, 15 milímetros de diferencia, estamos muy próximos una de otra. Lo que hacemos es, a partir de este gráfico, vamos a deducir la velocidad de la corriente libre. Una forma es verlo en la tabla, ya vamos a ver una tabla de ejemplo. Si esta velocidad se mantiene constante, las últimas 2 o 3 mediciones, yo puedo decir, bueno, esta es la velocidad de la corriente libre. La otra es trazar una asíntota a este gráfico y decir, este valor de acá, que llamamos V infinito o la velocidad de la corriente libre. Si acá se mantiene constante, yo puedo trazar una línea horizontal, vamos a suponer que más o menos por ahí se mantiene constante, y este valor de acá va a ser delta, el espesor de la capa límite. Si no se mantiene constante y yo acá trazo la asíntota, lo que tendré que hacer es calcular el 99% de esta velocidad, o sea, acá tenemos 41, más o menos, por el 99% me está dando acá lo que vamos a llamar V99, o sea, el 99% de V infinito, y el espesor de la capa límite va a ser este otro punto ahora. Acá están exagerados los diagramas, ¿no es cierto? Si se fijan, esta línea prácticamente es la asíntota y el 99% me estaría quedando un valor muy próximo a este. No hay mucha diferencia. Pero bueno, si acá ven que estos valores no son constantes, trazo la asíntota, calculo el 99% y con esta línea, esta velocidad, donde intersecte al andar de esta curva, de estos puntos experimentales, mejor dicho, determino delta. Y ahí ya tengo el espesor de la capa límite y la velocidad de la corriente libre. Con la velocidad de la corriente libre, mejor dicho, sí, bien digo, con la velocidad ya podría calcular el Reynolds por metro que tengo en la cámara de ensayo o algún otro parámetro que me haga falta. Y la presión estática la medí con las dos tomitas que estaban inmediatamente arriba de la sonda. Ahora esto de acá no me dice qué tipo de capa límite es. Simplemente me está diciendo, me está mostrando el perfil de velocidades, qué altura tiene y cuál es la velocidad de la corriente libre. Entonces, después de eso, vamos a pasar a otro gráfico en el que los ejes ahora han cambiado, está en forma adimensional. Acá tenemos V sobre V infinito y acá I efectivo sobre delta. O sea, yo acá tomo, por ejemplo, para este punto, si delta vale 10 y acá la altura vale 4, 4 sobre 10 sería 0,4, estaría sobre esta línea. La velocidad, si acá vale más o menos 33 y V infinito o V99, con cualquiera de las dos que esté trabajando, vale 38, este valor será 32 sobre 38, más o menos, poco mayor que 0,8, etc. Y así construyo este gráfico de los puntos experimentales en forma adimensional. Y superpongo las dos curvas teóricas. Esta que corresponde a la capa límite laminar, esta que corresponde a la capa límite turbulenta. Fíjense en un detalle, las ecuaciones que yo tengo acá para las capas límites teóricas son válidas únicamente dentro de la capa límite.
quiere decir que el cociente de velocidades dentro de la capa límite no puede superar el valor de 1. Y el cociente del espesor, de la altura respecto al espesor de la capa límite, tampoco puede superar la unidad. Matemáticamente yo acá lo puedo calcular para cualquier valor. Yo le puedo dar a I sobre delta valores superiores a 1, hacerlo 2, 3, 15, negativo, incluso no hay ningún problema. Pero no tiene sentido físico. Es decir, I sobre delta va a variar entre 0 y 1. B sobre B infinito también va a variar entre 0 y 1. Por lo tanto, en este gráfico, cuando superpongan las curvas teóricas con los puntos experimentales, no pueden superar las coordenadas 1, 1, las curvas teóricas. La curva experimental sí. ¿Por qué? Porque si yo determiné que mi espesor de capa límite está acá, la sonda puede seguir subiendo, mientras tenga el recorrido va a seguir subiendo, y el I efectivo al cual voy a hacer la medición es mayor que delta, y el cociente va a ser mayor que delta. Ahora, el cociente de velocidades no va a superar el valor de 1 o muy parecido a 1. ¿Por qué? Porque si yo acá tomo B99, posiblemente estos últimos puntos sean un poquito mayor, y también está el error experimental en cuanto al cálculo de velocidades. Entonces, la curva experimental, yo puedo seguir teniendo acá puntos de medición que siguen subiendo, pero fíjense en que todos estos puntos van a estar alineados con el valor de 1 en el cociente de velocidad. Y las curvas experimentales llegan nada más que hasta la coordenada 1 en el cociente de espesor. Y viendo esta curva, nosotros vamos a decidir qué tipo de capa límite es. En este caso vemos que los puntos experimentales prácticamente copian a la curva teórica, en este caso turbulenta. Por lo tanto, sería una capa límite turbulenta. Cuando hagan un gráfico de este tipo, lo que se suele hacer es los puntos experimentales, representarlos como puntos, sin unirlos con una línea, y las curvas teóricas, dibujarlas con una línea continua, sin representar acá, porque sería el punto con el cual se calculó ese valor. No importa si lo representa con una X, no es necesario eso. ¿Por qué? Porque estas curvas responden a una expresión matemática bien definida, mientras que estos puntos son realmente los que yo determiné experimentalmente, es donde medí. Y tampoco se suele trazar o determinar la curva que interpola todos estos puntos. ¿Por qué no lo usamos? Porque muchas veces las planillas de cálculo están limitadas en cuanto a la variedad de fórmulas con las que yo puedo interpolar esto, y a lo mejor me traza un polinomio de sexto grado, quinto grado, y cuando yo comienzo a calcular en puntos intermedios o en algunas situaciones, no siempre ocurre eso, puede ser que el polinomio tenga picos y valles que hagan que dan la impresión de que hay una discontinuidad muy grande, un comportamiento muy raro en estos puntos, y no es así. Es simplemente que la expresión matemática que yo estoy utilizando no es la más adecuada. Entonces, los puntos experimentales en este caso los dejamos así. En el práctico anterior los representamos mediante una recta. ¿Por qué? Porque es tan bien definido la ecuación, que es muy sencilla y que lo representa muy bien. En este caso, donde la expresión matemática es más complicada, lo dejamos representado por los puntos calculados.
Y ahí terminaría el práctico. O sea, si se fijan, con los datos que tenemos, no es muy largo. El problema viene ahora. ¿Qué significa este I efectivo? Para el cual vamos a repasar un poquito. Está también en el apunte. Algunas cosas que tenemos en cuenta. Pero yendo al tema del I efectivo, el hecho es que la sonda tiene un espesor. Acá tenemos un corte longitudinal de la sonda. Este sería la nariz de la sonda. Para la sonda que tenemos nosotros, si se acuerdan de la forma que vimos recién, ya después vamos a ver con más detalle. Esa sería la forma de la sonda. Y acá, por supuesto, la otra línea y continúa con todo eso. La sonda esta tiene un cierto espesor, tanto exterior como interior. Es un tubo, en definitiva. En este caso, el tubo este es alargado. Si yo lo veo de frente, era un tubo de sección circular que fue aplastado, entonces por lo tanto acá tenemos algo parecido a esto, en el cual esta distancia, vamos a poner esta distancia son 2 milímetros, el espesor exterior acá está indicado como D, vale 0,8, y D, que es esta distancia, D minúscula, (0,32 milímetros). Fíjense en que el ancho de la sonda no me aporta para ninguna corrección, o sea, podría ser más grande, más chico, no hay problema. Estamos suponiendo que en el sentido de la perpendicular a la página se comporta como un flujo bidimensional. Si la sonda fuera de un diámetro muy pequeño, tendiendo a 0, yo la sonda la podría dibujar como una única línea que está dispuesta acá, y me va a medir la presión correspondiente a una única línea de corriente. Pero no ocurre eso, tiene un cierto espesor. Entonces, lo que ve la sonda es una parte del perfil de presión o de las velocidades de la capa límite. Si yo acá dibujara, os vamos a ir acá, la sonda, yo la tengo ubicada en este lugar. Entonces el perfil de velocidades que me están midiendo la sonda es este. Eso es lo que me está midiendo la sonda. Y como acá tengo velocidades distintas, implica presiones distintas. En el caso de la capa límite, algo que no
dije y que es importante, la presión estática en una dirección perpendicular se transmite sin cambiarse, y sin alterarse. Y como acá tenemos una superficie plana, según esta perpendicular, la presión estática se mantiene constante. Entonces acá este cambio de velocidades obedece únicamente a un cambio de presión total. Si la presión estática es la misma, lo único que cambia, el que puede cambiar el cambiar la velocidad es la presión total. Entonces la sonda lo que me está viendo es este sector, este tramo de la capa límite. Y si vamos de nuevo a este dibujo, hace que entre este punto inferior y este superior, las presiones varíen, y es como si yo tuviera infinitas tomas de presión estática, presión total, cada uno cada uno de estos vectores de velocidad, y después todos unidos a un único acumulador, y lo que me va a detectar el manómetro es un promedio de ambas, de todas ellas, mejor dicho. ¿Qué ocurre? El punto que me representaría, o sería un equivalente al baricentro de este perfil de velocidades, ya no está sobre el eje de la sonda, sino que se me desplaza hacia arriba, hacia la zona de mayor velocidad. Y se desplaza una cantidad que acá está indicado como delta C. Experimentalmente se llegó a que delta C sobre, acá tiene el nombre, corrección de altura, dividido el espesor exterior de la sonda, está relacionado con las dimensiones de la sonda a través de esta ecuación. Y esto es válido siempre que el cociente del diámetro interior o espesor, en este caso espesor interior-exterior, esté dentro de este rango. Entonces, respecto al eje de la sonda, el I efectivo, que es este que está indicado acá, se desplaza un poquito hacia arriba. Y esta altura I efectiva con respecto a la pared es la que yo voy a graficar. Entonces, el I efectivo, en definitiva, ¿a qué es igual? A la altura que tiene el eje de la sonda, acá lo llamamos I geométrico, más la corrección de altura, que es lo que tenemos en esta expresión de acá. Y el I geométrico, ¿a qué es igual? Acá hay una cantidad I0 menos IL, altura de despegue y altura leída. Este I leído es lo que me da el micrómetro. Y el I0 ya vamos a ver cómo calcularlo, pero en definitiva lo que está acá entre paréntesis es esta altura. Entonces lo que está acá entre paréntesis, I0 menos I leído, me está dando la altura que hay del borde inferior de la sonda a la pared, le sumo la mitad del espesor exterior, tengo la altura del eje de la sonda, le sumo el delta C, y tengo el I efectivo, que sería la presión que yo voy a medir en definitiva, lo puedo asociar a este punto. Acá. Entonces ahora el problema es cómo determinamos el I0 y qué significa el I leído. Por eso vamos a ver en otros gráficos. Bueno, acá tenemos la misma imagen de la cámara de ensayo. Acá tenemos una vista de la sonda. Acá
tendríamos la nariz de la sonda, o sea, en este punto donde vamos a medir la presión total. Este es un conducto circular, es de una aguja hipodérmica en concreto, que el extremo fue aplastado para darle menor espesor. Así puedo medir mejor a la capa límite. Mientras más finita sea, más detalle voy a tener en el perfil de velocidades. Y tiene esta forma, a propósito, que le permite flexionar a la sonda. Si yo de acá le aplico una pequeña fuerza, ¿qué va a hacer la sonda? Este extremo va a bajar hasta acá. Acá está exagerado, por supuesto, pero lo importante es que este extremo va a bajar. Una vez que yo le saco esta fuerza, la sonda se recupera y vuelve a ocupar la misma posición. Para nuestro caso, el efecto es contrario, lo que yo voy a provocar. Es decir, perdón. No, me está faltando una imagen, creo. Acá se puede ver. Acá tenemos el micrómetro, la sonda, y cuando yo gire el micrómetro en sentido antihorario, la sonda esta va a descender y el extremo va a tocar contra la pared del túnel. Si lo sigo bajando, el extremo va a hacer contacto hasta acá, pero el resto de la sonda va a bajar un poco por la flexibilidad que tiene. Y eso es una ventaja y está hecho a propósito por ese motivo. Este cañito que se ve acá es por donde nosotros conectamos con una manguera el multimanómetro. O sea, acá adentro, la sonda, que está unido al eje del micrómetro, tiene una derivación. O sea, la sonda en realidad tiene esta forma y viene acá unido con una manguera para medir la presión. La unión esta no transmite ninguna presión, nada, es una varilla maciza que está unido al extremo del micrómetro. Y en el micrómetro, ahí tenemos el cero, y aproximadamente por acá, si yo lo abro al máximo, voy a tener 25 milímetros. Entonces, la lectura que me dé acá el micrómetro es lo que nosotros llamamos I sub L. Esta cantidad de acá es la que yo voy a ver, voy a leer directamente del micrómetro. El I0 lo tenemos que determinar en forma experimental. Yo acá dibujé 4 columnas de un manómetro en el que tengo la presión de referencia, presión estática de la sonda, presión total de la sonda, que sería la que tengo acá, presión total del túnel. Acá hay un pequeño error en el dibujo, y es el hecho de que la presión estática dentro de la cámara de ensayo, medida por estas dos tomas, no es exactamente igual a la atmosférica, sino que es un poquito mayor. En realidad esa presión debería estar por ahí. Y se va a mantener prácticamente constante durante toda la experiencia. Y acá yo veo, están señaladas las dos tomas de presión estática que están unidas a una sola manguera,
Y esto estaría unido acá. Esta otra estaría unida ahí abajo a la toma de presión total de la sonda. Y esta, vamos a marcarlo con otro color, está unido acá a la presión total. Esta presión se va a mantener prácticamente constante durante todo el ensayo porque está ante todos los elementos que producen pérdida de carga, como es el cambio de sección acá en el convergente, las telas metálicas que hay acá en el medio, y cambios de dirección brusca que tenemos acá también en el convergente. Entonces, bueno, vamos a borrar eso. Y acá, en esta parte del dibujo, hay una ampliación de lo que ocurre con la nariz de la sonda. Si yo comienzo a bajar el micrómetro, el extremo de la sonda se va acercando a la pared y va a llegar un momento en que va a estar tocando. Yo me debería asegurar de que el extremo de la sonda apenas toque el borde de la pared sin deformarse para a partir de ahí comenzar a tomar lecturas. En la práctica eso es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago que toque la pared de la cámara y lo bajo un poquito más el micrómetro, unas cuantas décimas. Con eso voy a lograr que la sonda flexione y me aseguro que esté tocando la pared. Y comienzo a medir. Yo acá tengo las lecturas que tome, por ejemplo, el micrómetro me dice 15,95 milímetros, la presión de referencia es 0, la presión estática 15, la presión total de la sonda 25 y la total del túnel 162. Yo acá no lo indiqué expresamente, pero ustedes tengan en cuenta que estos valores ya son presiones corregidas. O sea, después de leer, hacemos las correcciones y después vamos a hacer este análisis. Antes no. Y acá tengo graficado estos valores de presión. Entonces, el micrómetro me leyó 15,95, lo giro un poquito en sentido antihorario para hacerle subir la sonda y llegamos a esta situación. Bueno, acá de vuelta está el mismo error en la presión estática en el dibujo. Con gris, acá se ve la posición anterior que tenía la sonda y esta es la nueva. Como todavía está flexionada la sonda, está tensionada, el extremo sigue estando en contacto con la pared del túnel. Y como la sonda de presión la sonda de presión total no es muy sensible a la desalineación, el error que vamos a estar cometiendo es muy, muy pequeño. De todas formas, acá estos ángulos están exagerados. Entonces, subo el micrómetro, me da la lectura 15,9 milímetros y leo las presiones, corrijo y llego a estos valores. La de referencia, la estática se van a mantener constantes, la total del túnel se va a mantener constante. Lo que a mí me interesa ver es qué sucede con esa columna. Como la sonda está tomando la misma posición, el extremo de la sonda está en el mismo lugar, la presión que va a medir es prácticamente la misma. Es la que acá está indicado con amarillo, este de acá arriba. Se mantiene prácticamente constante. Puede haber pequeñas variaciones, porque el flujo no es completamente uniforme en el tiempo, sino que tiene algunas variaciones, errores de lectura del micrómetro, del manómetro, perdón. Entonces, pero fíjense que da valores muy próximos. Vuelvo a subir el micrómetro, lo llevo hasta 15,85. De vuelta, acá con rojo, la posición actual de la sonda y con colores grises, las posiciones actuales. Vemos que la presión total de la sonda se sigue manteniendo prácticamente constante. O sea, hay muy pequeñas
muy pequeños cambios. Vuelvo a subir el micrómetro y seguimos en la misma situación. Ven acá esta curva es prácticamente horizontal. Subimos de nuevo el micrómetro. ¿Y qué ocurre? Ya la sonda no está más flexionada y por lo tanto el extremo, acá se ve, se separa de la pared del túnel. Se separa y acá la presión total, fíjense en que hay un cambio significativo. Cuando yo detecte este cambio significativo, el valor anterior a este 36, o sea, el último donde podamos decir que se mantiene constante, sería ese de ahí, o este de acá en la tabla. Ese es mi valor de I0 para los cálculos posteriores. O sea, I0 me está indicando cuál es la última lectura del micrómetro en el cual la sonda todavía está apoyando en la pared del túnel. Vuelvo a subir el micrómetro, la sonda se separa aún más, ya se mantiene paralela a sí mismo y la presión total que mide la sonda va aumentando y si siguiera haciendo este tipo de mediciones voy a tener el perfil completo de la capa límite. Entonces acá lo que es importante en este trabajo es darse cuenta de cuál es el I0. Numéricamente, si toman el valor anterior o el posterior, no les va a afectar en el resultado. Sí le va a afectar en cuanto al concepto. Y esta es una pregunta del examen. Casi con seguridad que va a ir esta pregunta del examen. ¿Cómo identificar y cuál es el valor de I0 para este tipo de problemas? Bueno, seguimos. Sigo subiendo la sonda. La presión esta va a ir bajando, las otras se van a mantener constantes y me va a alcanzar un valor más o menos por ahí. O sea, ven que entre ese valor y este que me está indicando esta sonda, entre esos dos, hay una diferencia. Por más que ya haya salido de la capa límite, hay una diferencia. Eso es justamente por las pérdidas de carga que ocasionan acá las mallas y los cambios de sección. A ver si podemos ver. Acá, en este punto, en esta sección, en esta otra, en cada uno de estos nervios, que en realidad es donde están unidos distintos tramos, hay una malla metálica interpuesta. Entonces tenemos 4 mallas metálicas. Después acá la cámara de ensayo de sección de 5 por 5 centímetros, pero acá el convergente tiene en este sentido tiene 5 centímetros, igual que el resto del túnel, pero en esta otra dirección no, es más grande, o sea, tenemos un convergente en este caso, llamémosle bidimensional, y la cámara de tranquilización acá, de aproximadamente ese ancho, es de cercano a unos 15 o 20 centímetros. No recuerdo en este momento la medida. Entonces fíjense en que el aire que viene por acá se ve obligado a hacer dos cambios bruscos de 90 grados, no son para nada suaves, los cuales ocasionan una pérdida realmente grande. Eso hace que en definitiva, bueno, yo acá con la sonda
llegue a estar en esa posición, que yo ya salí con seguridad de la capa límite, esta presión total no iguale a la que tengo acá. Ahora, ¿por qué la medimos esta presión? Tiene otro sentido. Después en el práctico no la utilizo. Pero ocurre, y ocurrió, mejor dicho, que en un momento se cortó una faz eléctrica que alimentaba el motor y cambió el régimen de vuelta. Como se estaba recién en la zona inicial de medición, dentro de la capa límite, ese cambio de velocidades no se apreció demasiado, porque uno lo asumía que era el cambio en el perfil de velocidades que teníamos dentro de la capa límite. Cuando uno hace, vamos a ir a este dibujo, los puntos experimentales, en vez de darnos algo así, en realidad daba algo así, daba algo raro acá. No me acuerdo si era así o por el otro lado. Bueno, algo así daba. No, es como que está en rojo. No terminaba dando. O sea, nos daba algo muy, muy raro. ¿Eso por qué? Porque cambió las condiciones de marcha del túnel de viento. Y en su momento no nos pudimos dar cuenta porque estábamos midiendo en la zona muy cerquita de la pared, donde sí hay cambios grandes de presión. Entonces, al no poderle, o sea, nosotros estábamos midiendo acá y nos estaba cambiando este valor de la velocidad infinito. En vez de ser 40, se nos había pasado alrededor de 30, algo así. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Viendo qué ocurre con esta columna. Si esta columna se mantiene prácticamente constante durante todo el ensayo, quiere decir que la presión que yo estoy midiendo acá, en este punto, no cambia, y por lo tanto la velocidad no cambia, y es un indicativo de que el régimen de marcha del motor no ha cambiado. Después, como ya vieron, para hacer el ensayo, no lo utilizamos. Bueno, acá tenemos parte de una tabla. Los datos estos, en parte son sacados de un práctico real, otros están un poquito arreglados para que se vea. Esta sería la lectura del manómetro, de esta columna. Perdón, del micrómetro. Lo que yo leo con el micrómetro, cuando yo hice, me fijé en la presión total de la sonda corregida, el salto de presión, me dio que el I0 valía 14. Y acá tengo el I efectivo, que yo calculo con la fórmula anterior que ya habíamos visto, el I efectivo igual a I0 menos IL, más D sobre 2, más el delta C. Si yo calculo para estos valores que tengo acá arriba, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar un valor menor que 0,53. ¿Qué ocurre? Si yo sumo D sobre 2 más delta C, esto es igual a, creo que era 531. Yo acá tengo, perdón, y 0 menos I leído. Si yo tengo I0 igual a I leído, esto me da 0, D sobre 2 más delta C me queda 0,53 y se corresponde
a la condición de que el extremo de la sonda, yo acá tengo la pared del túnel, el extremo de la sonda está justo tocando, el vértice este está tocando la pared del túnel. Entonces, el único desplazamiento hacia arriba que me queda es la mitad de este espesor más la corrección. Si yo hago el cálculo para estos valores, ¿qué estaría significando? Que la sonda está en esta situación. La sonda no se hunde en la madera. O sea, lo que va a ocurrir es que la sonda va a pivotear alrededor de este vértice y una lectura anterior va a ocupar esta posición, pero no se hunde. Entonces acá el I efectivo no puede ser menor que este valor. Entonces, para estos valores iniciales del I leído, no tiene sentido calcular. Lo que sí podemos calcular es la velocidad, y si se acuerdan de las tablas anteriores, la presión se mantenía prácticamente constante. Ven que la velocidad cambia muy, muy poquito. En este punto, de acá, es cuando la sonda está justo apoyando tocando nada más que el vértice, y el siguiente valor ya se despegó y por lo tanto cambia la velocidad. Acá que tenemos ahí una velocidad un poco más grande. En el gráfico, este punto es por condiciones de contorno, condiciones de no desplazamiento, es un dato. Y este sería el primero. O sea, si yo ampliara un poco más la escala, yo vería que acá es 0,5 y una velocidad de prácticamente 20. El siguiente punto es 0,6, 22, etcétera, va a ir creciendo hasta llegar a una altura y eficaz de 14 y una velocidad de 40,2. Fíjense que acá la altura va creciendo mucho más rápido que acá. Al principio, en esta zona tomamos la altura bastante seguido, acá bastante más espaciada, porque acá ya no hay tanto cambio en la velocidad. Y acá yo puedo ver que, si digo que la velocidad infinito de la corriente libre es alrededor de 40 metros por segundo, no le estoy errando. Entonces yo trazaría con una línea vertical y el espesor de la capa límite sería aproximadamente 12 milímetros. Una vez que yo determine este valor 12 y 40, vamos. Acá ampliamos un poco más la tabla. Ya lo voy a mostrar sobre el Excel directamente. En el que acá calcule I efectivo sobre delta. Cada uno de estos valores, como acá no lo calculo porque no tiene sentido, por eso me da este error. Y a partir de esta fila, vamos a marcarlo. A partir de esa fila, sería 0,5 el I efectivo dividido el delta que determiné anteriormente. Me da este valor. Y después sería la velocidad que yo calculé para cada punto dividido la velocidad de la corriente libre. Voy a obtener este gráfico. Si se fijan acá en los valores de delta y efectivo sobre delta, podemos superar el valor de 1, mientras que la velocidad es un valor muy cercano a 1. Acá se va un poquito más porque como estos valores oscilan alrededor de un valor medio, yo tomé el valor medio 40 y hace que este valor sea un poquito mayor que 1. Si hubiera tomado 40,5 como asíntota, seguramente este valor va a ser menor que 1. Bueno, acá voy a mostrarles
La tabla es la misma con la que están en los gráficos de recién, pero fíjense si yo extiendo el cálculo acá hacia arriba. El I efectivo me da menor que este 0,5, sería 0,4, 0,3, etcétera, lo cual me estaría indicando que para estos valores la sonda se hundió en la pared del túnel, en la madera, lo cual no es cierto. La sonda flexiona y mantiene esta altura constante. Ahí tenemos el cálculo de velocidades y en la tabla siguiente, acá la fórmula es este valor dividido siempre el delta, en este caso 10. Perdón, recién le dije dividido este valor 14, no, este es el I0 que yo utilizo para hacer la corrección acá y obtener el valor del I efectivo. Si yo acá a ver si lo... Ah, ya sé. Les hago la modificación que hice recién. Para calcular el I efectivo va a ser el I0, ahí tenemos la fórmula, I0 menos, perdón, I0, que se mantiene ese valor para todo el cálculo, menos el I leído, más la corrección que tengo que hacerle por el desplazamiento del centro de presiones, más el espesor de la sonda sobre 2. Y esa fórmula la aplico en todas las celdas. A ver, vamos a... Ahora sí. Ahí está la fórmula, ven, estos dos valores se mantienen, los uso siempre los mismos, y me va a ir cambiando el I efectivo. Cuando yo voy a la otra tabla, yo ya determiné delta a partir del gráfico y B infinito a partir del gráfico. Lo que hago es poner en forma adimensional esta columna y esta otra. Acá va a ser igual al I efectivo dividido delta, todos estos valores, I efectivo dividido delta, y acá va a ser el cociente de la velocidad en cada punto dividido V infinito. Y ahí tenemos ya todos los puntos experimentales. Para las curvas teóricas, mi recomendación es que no lo hagan con estos valores de I efectivo sobre delta para ingresar en la fórmula, porque la gran mayoría tiene problema acá. Como es fácil extender la fórmula, la extienden hasta estos valores y le va a dar puntos acá que siguen para arriba, lo cual no tiene sentido. Yo lo quise y está oculto, porque no es necesario mostrarlo, es hacer una tablita de I efectivo sobre delta, un valor entre 0 y 1, con 10 valores más que suficiente, y calculo la capa límite laminar turbulenta, y están agregados acá a este gráfico. Entonces, a partir de este gráfico vemos que la capa límite es decididamente turbulenta. Vamos a cerrar esto. Y no hay más nada. ¿Se entendió? Profe, Sí. una duda, ¿cómo sacó el delta después de hacer B infinito? En el gráfico acá. O sea, acá trazamos
Perdón, no en este gráfico, en el anterior. Vamos acá. Yo determino B infinito. ¿No es cierto? Donde esta línea, que me representa la velocidad constante B infinito, se corta con la línea imaginaria que tengamos acá de los puntos experimentales, yo trazo una horizontal y acá leo sobre el eje delta. Ah, Este bien, es el espesor gracias. de la capa límite. Bien, gracias. En el informe, como resultado del trabajo, tiene que estar en conclusiones cuánto vale el espesor de la capa límite, cuánto vale B infinito, y qué tipo de capa límite es. Ese es el objetivo del práctico. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, si han entendido, yo les voy a dejar en el Drive un archivo, una planilla de cálculo con los datos correspondientes para hacer el trabajo. Esa planilla va a tener la lectura de los manómetros, presión de referencia, presión estática de la sonda, presión total de la sonda y presión total del túnel. O sea, vamos a tener estas 4 columnas en definitiva. Repito, esta P total del túnel, esta de acá, no la vamos a utilizar. Queda nada más que como para saber que la marcha del túnel no se vio afectada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profe, hola. Sí, perdón. Quería consultarle algo sobre el trabajo anterior. Dale. No me quedó claro si al final había que calcular no me acuerdo que había dicho sobre el número de Reynolds. De la Sí, velocidad. el Reynolds por metro. Sí, eso teníamos que hacerlo o no me quedó bien claro. Sí, sí, sí. Bueno, Es agregar un gráfico y una columna más en la tabla. 2 columnas claro. más. Bueno, era eso nada más, profe. Gracias. Bueno. Ya se los digo ahora, trate de configurar nuevamente la carpeta del Google Drive. Si le da problemas para cargarlo, súbalo al Classroom o me lo envían directamente por correo electrónico, en el mismo en el que les envío yo alguna notificación. No hay problema, no hay inconvenientes. Profe, Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda que no es específica con respecto a este IT, sino con respecto al informe del trabajo práctico 3, no hay que en problema. realidad fue una duda que me surgió cuando estaba analizando la ecuación del convergente. De acuerdo a la ecuación expresada ahí en el apunte que nos dio el ingeniero Krause, no sé si Sí. usted le tiene mano, tenía una duda para consultarle sobre eso.
No sé si lo podemos hacer a través de todavía o si lo hago a través del mail. A ver, espera un minuto a ver si puedo abrir el... ¿Te acordás en qué página del apunte está por las dudas? Ay, me mató porque no estoy en el compu, estoy con el celu. Está. Pero, sí, pero me acuerdo la Z sobre A igual a una expresión entre cortete elevado a la un medio, bastante complicadita. Sí, me acuerdo la Sí, expresión. exactamente. Bueno, dentro de esa parte que estaba elevado a la un medio, bueno, no sé si le quiero buscar ahí primero. Sí, estoy viendo si la encuentro. Sí, acá la tengo. Exactamente. Ahí dentro del corchete, o sea, dentro de lo que está elevado a menos un medio, Sí, en la segunda parte, ahí donde está la fracción esa que dice la entre del corchetes numerador. elevado al cuadrado 1 menos 3 sobre x sobre LC. Sí, Quería consultarle, porque cuando, o sea, si yo evalúo x, en teoría esa ecuación debería darme, si la evalúo en cero, me debería dar el radio de radio de salida, entrada. y si la evalúo en LC, el otro radio. Exactamente. Ahora, cuando yo introduzco LC, el valor de LC, el término ese, 1 menos 3 sobre XLC, no da 0, por lo que no me da el radio de entrada. O sea, todo este término tendría que dar 0 para que al restárselo a 1 me dé el valor del radio de entrada. Cuando yo hice la proyección o sea, hice la ecuación de los puntos en Excel y después la pasé a Katia. Espera un minuto, a ver si puedo copiar. Vos ves la página mía ahí con la fórmula. ¿Sí? Bueno, acá en esta fórmula, X es la coordenada de entrada. Creo que voy a hacer un dibujo. Vamos, un dibujo así bastante grosero, ¿no es cierto? El convergente tiene más o menos esta forma. Este sería el eje. Voy a poner con otro color. Este de altura acá sería R. De salida. Este de acá es R. De entrada. Este dibujo está en el apunte, creo. Yo no lo encontré, pero de igual manera lo escucho y después le pregunto. Dale. Y Este eso sería. sería L. Y esa distancia de ahí es X. ¿Te ubicas en el dibujo? Sí, Entonces, sí. el eje de simetría, el radio de entrada al convergente, el radio de salida. En realidad, este radio de salida no está justo acá, sino que está un poquito más adentro, porque acá se expande un poco para compensar el crecimiento de la capa límite. Pero entre este de acá, entre este diámetro y este de acá, en un largo de 60 milímetros, cambia un par de décimas. Entonces podemos asumir que es este radio que tenemos acá la salida. Estos serían Bien. los términos que intervienen en la fórmula. Vamos a la fórmula. A la entrada
el convergente, x vale 0, Sí, entonces este término que está acá arriba, el numerador este vale 1, claro. este vale 1, por lo tanto este cociente me queda que es igual a 1, y este cociente acá sería el radio de entrada sobre el radio de salida. El Claro. radio de entrada es más grande. Para el caso del túnel que tenemos nosotros, este cociente es 4. Bien. Entonces me queda 1 menos 4 al cuadrado. Y yo saco el paréntesis acá que me queda 1 menos 1 menos 16, ¿no es cierto? Me queda más 16 este. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces me queda el radio de ingreso multiplicado por 16 raíz cuadrada. 1 sobre radio de 16. ¿Cómo? 1 sobre radio de 16, porque está a menos un medio. Claro. La raíz de 16 es 4, que es el cociente entre los radios. O sea Me que queda quedaría el radio de entrada por un cuarto, que terminaría Por dando el cuatro. radio de salida. Por 4. No, si es 1 sobre radio de 16. Sí, entonces hay algo que está mal en esta fórmula. En realidad yo lo que estuve viendo es que o sea, el X está medido desde el otro lado. Cuando X es igual a 0, la ecuación esa me da como resultado el radio de salida. Entonces está bien, entonces hay que ver desde dónde está medido. Claro, el X está medido desde el otro lado. Pero en realidad Claro, mi consulta es la siguiente. Cuando X es igual a LC, estando el X medido desde el otro lado, me tendría que dar el radio de salida. ¿No? El radio de entrada, perdón. El radio de entrada. O sea que todo ese corchete tendría que ser igual a 1. No, igual a 4. No, en el otro extremo, digo yo. O sea, para para que Rx sea igual a Rin, todo lo que está en el corchete tiene que ser 1. A ver, parece si encuentro el dibujo acá en el apunte. No me acuerdo si está acá. No lo veo. Y a ver si está en el otro apuntito. Claro, en un apunte anterior estaba. No, no lo tengo acá. Déjame que lo busque en un apunte viejo que tengo por ahí dando vuelta. Bueno. A ver, Porque en realidad a mí lo que me pasó es que cuando grafiqué la curva en Excel, la grafiqué con más de 200 puntos, entonces ni me fijé en cada uno de los puntos, pero cuando la pasé a Katia para ver el perfil, me genera un perfil convergente divergente. Lo cual me parece un poco raro y ya tuve que meditar matemáticamente y el término de la parte de arriba del denominador para que cuando X sea igual a LC, el radio sea igual al radio de entrada, eso tendría que ser 0 y la única forma que dé 0 es que ese 3 no esté ahí o que tenga otro valor la parte del numerador. Claro. No, a ver, pero a ver si lo encuentro. A ver si en este apunte está. No, tampoco está el dibujo.
Fíjate, acá en este apunte, la expresión es la misma, pero dice el radio de la sección transversal a una distancia de z, en vez de x lo llama z, la variable, considerado a partir de la entrada. Ustedes estarían midiendo de izquierda a derecha acá. Claro, o sea, técnicamente es la misma ecuación. Es la misma ecuación, pero tomada desde el otro extremo, el origen de x. Claro. Te digo que esa ecuación da y da una buena forma. Y acá, viendo el dibujo, si no lo amplias mucho el dibujo, te da la impresión de que viene la cámara de tranquilización. Vamos a hacerlo. Viene la cámara de tranquilización de diámetro constante y te da la impresión de que sale así en ángulo vivo el convergente. Y después sigue curva. Ahora, si vos amplias esto, lo que ocurre es que ahí tiene una curva. Es algo así. Es muy cortito el convergente. Tiene un cambio rápido de diámetro y después sí se hace más suave. Pero acá empieza curvo y es tangente en este caso tendría una tangente horizontal. Claro. Está medido de esta forma, X. Bien, supongo que eso dependerá también del largo de LC, ¿no? O sea, del largo del convergente. Sí, pero la forma de la curva, si vos en esta expresión, acá graficás R sobre R0, todo lo que está acá es adimensional. Sí. Vos tenés que darle a valores de Z sobre A entre 0 y 1. Y acá va a tener R sobre R0 en forma dimensional. R0 sobre R1 es una constante. Porque vos le Claro, elegís en forma... R1 al cuadrado es el nudo de convergencia. ¿Cómo? Que R0 sobre R1 todo el cuadrado es el nudo de convergencia, que menciona en el apunte como relación entre las dos áreas. Claro. Pero es una constante, o sea, yo una vez que elijo las dimensiones de mi túnel de viento, hay una indicación por ahí que, bueno, acá dice 1,5 a 2,5 veces el diámetro de salida, la longitud del convergente. Claro. Esta fórmula, pero por ahí decía hasta 4 o 6 veces. Depende del criterio del Claro, diseñador. en el apunte que nos pasó Krause decía que la relación entre el radio de entrada y el radio de salida era entre 1,5 a 2,5 y que el LC era entre 2 y 4. Claro. 2 o 4 veces el radio de salida. De entrada. ¿De entrada? Por lo menos en el otro apunte es lo que decía. De hecho, si igual lo está justo abajo de la fórmula en el otro apunte. A ver. Fíjate acá en este apunte, que es el que está ahí en la pantalla, Sí. dice, cuando z igual a sobre raíz de 3, sería donde tengo el radio de salida, porque acá explica que se suele hacer un tramo cónico. Fíjate acá este tramo, dice, al final del convergente hay una sección cilíndrica, recta, cilíndrica o con un poquito de conicidad para compensar la capa límite y para adaptarlo al difusor que viene después. Y acá dice que a la longitud del convergente A se le da un valor usual de 4R0. Claro. Depende también mucho de qué bibliografía vos lo saques, ¿eh?
Esta ecuación creo que está en el libro que les comentó García, el de Túneles de Viento, el autor ruso. Hay dos libros, uno ruso y uno de Pop, que dan estas ecuaciones, de cómo se llega a esta ecuación. Y es bastante usada. Si vos te fijas en la foto del túnel de viento, el de circuito cerrado, Sí, forma de convergente, está hecho con esta ecuación. bien. Claro, y mi duda está ahí en eso que ahí dice ahí que da respectivamente A sobre raíz de 3, o sea que R0, R es igual a R0, cuando Z es igual a sobre R3 que decía ahí en ese apunte. O sea que Esto, Z nunca llega a ser L. o sea, esto es lo que te decía yo, que a partir de esta posición, más o menos, la cámara de ensayo, el diámetro acá comienza a crecer de nuevo. Pero suponete que el radio sea 15 milímetros. Acá yo tengo 15 milímetros, acá tendré 15,2. O sea, es muy, muy suave ese crecimiento. Ah, bien, pero digo, mi duda era esa, si está bien que después de que llegue al valor del R de salida, entre comillas, vuelva a crecer. Y después de acá, en principio, desde acá en adelante, tenés la cámara de ensayo ya. Sí, o sea, vos vas a llegar al radio mínimo acá y después crece un poquito. Ah, bien, bien, bien. Y Eso quería saber. a partir de este punto, tenés la cámara de ensayo que tampoco es cilíndrica, es un poquito cónica, porque acá tenés el crecimiento de la capa límite, que a medida que voy avanzando va haciéndose cada vez más grande, y la idea es que me quede una sección de velocidad constante aproximadamente cilíndrica. Entonces, en este punto, acá, esta distancia es lo que crece la capa límite. Y yo agrando el diámetro de la cámara de ensayo para compensarlo. El borde de la capa límite en todo momento me queda sobre esta línea y me formaría una sección cilíndrica. Y después de la capa límite de la cámara de ensayo acá, sí tengo el difusor donde ya tiene un grado, una conicidad de entre 7 y 10 grados. Bien. Acá vendría el difusor. Esto ya lo vamos a ver con más detalle en uno de los últimos prácticos, donde vamos a hacer todas estas mediciones de presiones y vamos a comparar esta curva teórica con la que realmente tiene el túnel. Bueno, perfecto. Los datos que tengo yo están tomados de esta forma las distancias. A partir del inicio del convergente, este es el radio de salida, este es el radio de entrada. Bueno, perfecto. Estamos. Muchas gracias, profe. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda? Una pregunta, estoy viendo acá, ¿cuál PDF Lo que está en la presentación se los dejo ahí en el Drive. Le subo todos los archivos PDF y los gráficos que hice. Se lo mando todo en un solo PDF ordenado.